Buenas noches para todos. Mi nombre es Nasli Rodríguez. Soy estudiante del programa de Administración de Empresas de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. En este caso, este video va a tratar sobre la solución de dos puntos escogidos en el taller del tercer corte. Para ello, entonces, vamos a ver lo que son los índices de contenido como tal que va a tener este video. Encontramos, a mi manera como tal de elegir los puntos a exponer, tomé en cuenta el primer punto del taller y el segundo punto. Vamos entonces ya como tal a entrar a la solución del punto número 1. Entonces, como tal, vamos a leer como tal el encabezado de este taller. Entonces, el encabezado nos dice: Heraldry Electric ha desarrollado un nuevo foco cuyas especificaciones de diseño requieren una salida de luz de 960 lúmenes, comparado con un modelo anterior que producía solo 750 lúmenes. Los datos de la compañía indican que la desviación estándar de la salida de luz para este tipo de foco es de 18.4. Para una muestra de 20 focos, el comité de pruebas encontró una salida de luz promedio de 954 lúmenes por foco, a un nivel de significancia de 0.05. ¿Cuál es nuestra pregunta problema? ¿Puede incluir Heraldry Electric que su nuevo foco produce la salida especificada de 950 lúmenes? Pues esto lo vamos a averiguar como tal con el desarrollo del punto número 1. Entonces, ya teniendo en cuenta el encabezado que mencionamos, vamos a ir a la solución paso a paso. Pero para esto quiero tener en cuenta que iniciamos con las hipótesis. ¿Cómo iniciamos con las hipótesis? Entonces tenemos dos, que sería la hipótesis nula, es H sub O, BIP igual a 950 lúmenes, y la segunda, que vendría siendo hipótesis alternativa, que es H sub A, BIP no es igual a 950 lúmenes. Entonces, ya con las hipótesis, damos continuidad, que sería la desviación estándar. Para esto se tomó en cuenta como tal la medida población, la desviación estándar de 18.4. Pero para esto escogimos como tal esta fórmula. Y esta fórmula nos dice que Z es igual al cociente entre la diferencia entre la media muestral y la media poblacional. Y la desviación estándar poblacional dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Pero entonces, ¿cómo vamos a definir estos datos? Pues, X va a estar por 950, que sería pues la media muestral. BIP sería 950, que es la media poblacional. Y en este caso encontramos como tal la desviación estándar, que sería 18.4, y el tamaño de la muestra, pues que en este caso es 20. Estos serían como tal los datos para hacer como tal esta forma. Vamos a continuar con la solución del punto. Entonces encontramos como tal el siguiente paso de desarrollo, que sería el cálculo del error estándar de la media. Como ya vimos en la fórmula anterior, entonces lo que vamos a hacer es el calcular este error estándar. ¿Cómo lo hacemos? En este caso lo que vamos a hacer es 18.4 dividido sobre la raíz cuadrada de 20, que en este caso es el tamaño de la muestra. Y esto nos da un resultado de, en la parte de abajo, que sería la raíz cuadrada de 20, de 4.72. Lo de arriba sigue igual. Y haciendo la operación como tal de 18.4 dividido en 4.72, nos da un equivalente o nos da un resultado de 4.11. Entonces, esto lo que vamos a hacer es sustituir los valores que acabamos de encontrar en la fórmula anteriormente vista, que es la fórmula Z. ¿Y cómo lo vamos a reemplazar? Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Z es igual a 954 menos 950 sobre 4.11. Y esto nos daría en la parte de arriba
4 dividido sobre 4.11. Y el resultado final obtenido es el 0.973, que en este caso como tal, pues ya nos da un resultado. Y acá nos vamos al siguiente punto, que es la semejanza con el valor crítico. Pero ¿a qué hacemos referencia con esto? Entonces nos dice, en el nivel de significancia, que era el 0.05, y el valor crítico de Z, que es un aproximado no igual a 1.96. Ya encontramos entonces como tal el resultado, y el resultado lo escribí de la siguiente manera. El valor calculado de Z igual a 0.973 se encuentra dentro del rango de aceptación establecido por los valores críticos menos 1.96 y 1.96. Esto implica que no se rechaza la hipótesis nula, ya que el resultado muestra una diferencia significativa con respecto a la salida de la luz promedio especificada de 950 lúmenes. Y la interpretación como tal de nuestro ejercicio queda de la siguiente manera. Entonces, con un nivel de significancia del 5%, los resultados no evidencian diferencias estadísticamente significativas entre la salida promedio de luz observada en los focos nuevos y el valor especificado de 950 lúmenes. Por lo tanto, los datos no apoyan la idea de que la salida de la luz del nuevo modelo sea distinta a lo establecido. Entonces, con esto ya resumimos esta solución. Ya damos respuesta como tal a nuestra pregunta problema, que era la del primer punto. Y pasado en eso, entonces continuamos con nuestro segundo punto del taller. Listo. Entonces, en este punto vamos a encontrar como tal nuestro encabezado, que nos dice lo siguiente. El Departamento de Procesamiento de Datos de la Compañía de Seguros Grande instaló nuevas terminales de video de color para reemplazar las unidades monocromáticas que tenían. Los 95 operadores capacitados para usar las nuevas máquinas promediaron 7.2 horas antes de lograr un desempeño satisfactorio. Su variancia muestral fue de 16.2 horas al cuadrado. La larga experiencia de los operadores con las viejas terminales monocromáticas indican un promedio de 8.1 horas en máquinas antes de que su desempeño fuera satisfactorio, al nivel de significancia de 0.01. Y nuestra pregunta problema es la siguiente. ¿Debería el supervisor del departamento incluir que es más fácil aprender a operar las nuevas terminales? Entonces, como el punto anterior, vamos a descubrir si esto es o no es verdad. Teniendo en cuenta ya nuestro encabezado, pasamos a la solución del paso a paso del punto 2. Encontramos nuevamente nuestra hipótesis nula, que en este caso es, encontramos como tal MIP, al 8.1 horas, o la hipótesis nula, que en este caso sería 8.1 horas. El estadístico de pruebas, en este caso tenemos la fórmula T. Para este punto específicamente vamos a utilizar la fórmula T. Pero la fórmula T nos dice lo siguiente. T es igual a X barra menos mod dividido entre S sobre la raíz cuadrada de N. Pero esto nos refiere a los siguientes datos. X barra igual a 7.2, que es la media muestral. MIT, que es el 8.1 media poblacional, S al cuadrado nos da 16.2 varianza muestral, y la N, pues que sabemos que es el tamaño de la muestra, que son 95. Entonces, ya teniendo como tal este dato, vamos al siguiente punto de la solución para el cálculo de la desviación estándar muestral S. Entonces, aquí encontramos lo siguiente. S igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado igual 16, raíz cuadrada de 16.2 igual a 4.02. Entonces, en este caso, encontramos
el siguiente. Entonces encontramos lo que es el error estándar de la media y el error estándar de la media sería lo siguiente. Acá. Entonces, encontramos como tal S dividido en la raíz cuadrada de n. Pero esto lo reemplazamos por los datos ya anteriormente vistos y nos quedaría 4.02 dividido sobre la raíz cuadrada de 95. Y esto nos da un igual de, en la parte de la raíz, de 9.75. Ya haciendo como tal el cálculo de las dos, quedaría 4.02 dividido en 9.75 y esto nos da un igual de 0.412. Este sería como el valor del error estándar. Por ende, entonces vamos a sustituir los valores en la fórmula T. Y esto nos queda de la siguiente manera. Encontramos 7.2 menos 8.1 dividido sobre 0.412. Perdón, encontramos 7.2 menos 8.1 dividido sobre 0.412. Y esto nos da un igual de en menos 0.9 dividido sobre 2 dividido sobre 0.412, igual a menos 2.184, que en este caso, pues como tal, es el resultado. Pero entonces vamos a ver ya como tal, pues, qué significó esto para mí y cómo le doy respuesta a la pregunta problema. Encontramos el resultado, el valor de t igual menos 2.184 no es menor que menos 2.33. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Y en la interpretación como tal, encontramos lo siguiente. A un nivel de significancia de 0.01, no hay pruebas suficientes para demostrar que el tiempo promedio que toman los operadores en aprender a usar las nuevas terminales de video sea menor al tiempo promedio de las terminales antiguas. Aunque el promedio observado con las nuevas terminales es más bajo, la diferencia no es lo suficientemente significativa como para asegurar que son más fáciles de aprender a manejar. Entonces, ya como tal, teniendo en cuenta estos resultados, estos son los dos puntos elegidos y expuestos directamente. Agradezco mucho la atención, que estén muy bien.